Continuamos con la solución del trabajo cotidiano escrito número 3. Vamos por la actividad número 5 y este sería el último problema, que sería el número 4. Dice así: la siguiente figura, que representa la superficie de una alfombra, está compuesta por dos hexágonos regulares congruentes entre sí y dos triángulos equiláteros congruentes entre sí. Y nos dan esta figurita de por acá, que representaría a la alfombra y las figuras que lo conforman. De acuerdo con la información anterior. A. Si se requiere limpiar la totalidad de la superficie de esa alfombra, entonces, ¿cuántos metros cuadrados se requieren limpiar? B. Si se requiere rehacer el borde de la alfombra con un bies, entonces, ¿cuántos metros de bies se requiere para el nuevo borde de la alfombra? Entonces, trabajemos aquí sobre la imagen y de hecho la vamos a utilizar para nuestra parte de los datos. Entonces nos están dando que son dos hexágonos regulares y que son congruentes entre sí. Primero que todo, cuando se le dicen que son hexágonos regulares, eso quiere decir que todos sus laditos miden igual, y recordemos que cuando algo mide igual le ponemos una rayita. Como todos tienen una rayita, eso quiere decir que los 6 lados valen igual. Pero por otro lado nos están diciendo que este hexágono es congruente a este otro. Eso quiere decir que son iguales, y como ellos son iguales, las medidas de sus lados también son iguales. Entonces, todo esto que tiene una rayita verde quiere decir que tienen la misma longitud. Ahora bien, nos están diciendo que también está conformada por estos dos triangulitos que son equiláteros y que son congruentes entre sí. Eso quiere decir que si este tiene una rayita y este tiene una rayita y el triangulito es equilátero, el tercero de aquí también tiene que tener una rayita, porque todos son iguales. Y el de aquí arriba también, porque además de que era equilátero, también es congruente al de aquí abajo. Con esa información ya podemos utilizar este 6 que está por aquí abajo. Este 6 representa la longitud desde este borde hasta este otro borde de acá. Es decir, que toda esta línea junta vale 6. Pero vean que este 6 está formado por estos tres lados. Dos lados son de los hexágonos, uno del triángulo, pero que los tres tienen una rayita, es decir, que cada uno vale igual. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Este 6 lo vamos a partir en tres partes iguales. Y por lógica, sabemos que si lo partimos en tres partes iguales, esto va a ser un 2, un 2 y un 2. Pero como ese 2 es igual para todos los demás, este es 2, 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 y también los de adentro. Entonces, ¿cuánto vale el lado del hexágono? El lado del hexágono vale 2 y el lado del triángulo también vale 2. Esa es la parte de nuestros datos, con lo que nos dieron del dibujo y la información de que son hexágonos congruentes y triángulos equiláteros. Vamos con la parte del procedimiento. En el procedimiento, vean que nos están solicitando cuántos metros cuadrados se requiere limpiar sobre la superficie. ¿Qué es la superficie? Es todo esto. Es decir, es el área. No existe una fórmula del área para polígonos irregulares, ¿verdad? Pero esto está formado por polígonos regulares a los que les podemos sacar su área. Entonces vamos primero con el área del hexágono. Entonces vamos a poner aquí que primero vamos con el hexágono. Para el hexágono tenemos dos datos muy importantes, que su número de lados es 6 y que la longitud de su lado ya vimos que era un 2 gracias a la información que vimos. Ya con eso podemos calcular su área. La fórmula del área era perímetro por apotema entre 2. Pero para calcular el área
primero siempre uno va a ocupar sacar el perímetro, que es el número de lados, por la longitud de lados, y la apotema, que es la longitud de lados sobre 2 por la tangente de 180 sobre el número de lados. Hay que calcular siempre primero estas dos para poder calcular el área. Vamos con el perímetro. El perímetro es sencillo, es 6 por 2. El perímetro nos da 12. La apotema sería longitud de lado 2 sobre 2 por la tangente de 180 sobre 6, que es el número de lados. Y eso se va para la calculadora a ver cuánto nos da. 2 sobre 2 por la tangente de 180 sobre 6. Esto nos da raíz de 3. Entonces ya tenemos el perímetro y la apotema. Entonces en el área el perímetro es 12 por la apotema, que es raíz de 3 sobre 2. 12 por raíz de 3 sobre 12. Eso nos da 6 raíz de 3. Entonces el área de uno de los hexágonos es 6 raíz de 3. ¿Y por qué especifico en el de uno de los hexágonos? Porque recordemos que eran 2 hexágonos. Pero como los 2 hexágonos son congruentes, a la hora de encontrar el área total es simplemente multiplicarlo por 2, porque los dos eran iguales. Ahora vamos con el área del triángulo. Pero ese triángulo es equilátero. Por eso podemos aplicar estas fórmulas generales, porque es un triángulo equilátero, todos sus lados miden igual. En el triángulo equilátero, ¿qué vamos a tener? Tenemos que el número de lados es 3 y que la longitud de lado sigue siendo 2, ¿verdad? Y hay que hacer lo mismo, calcular el área, que es perímetro por apotema entre 2, calcular el perímetro, que es el número de lados por la longitud de los lados, y calcular la apotema, que es la longitud de lado sobre 2 por la tangente de 180 sobre n. Entonces, tenemos que hacer los mismos cálculos de antes. El perímetro, número de lados es 3, por la longitud de los lados, que es 2, el perímetro nos da 6. La apotema, la longitud de lado es 2 sobre 2 por la tangente de 180 sobre 3. Eso para la calculadora para ver cuánto nos da la apotema. Y la apotema dice que da raíz de 3 sobre 3. Nos vamos a la fórmula del área. El área sería el perímetro, que es 6, por la apotema, que es raíz de 3 sobre 3. Y todo esto entre 2. El área quedaría 6 por raíz de 3 sobre 3 entre 2. Nos da raíz de 3. Uno de los triángulos equiláteros, pero recordemos que son 2. Entonces nos falta calcular el área total. El área total va a ser 6 raíz de 3 por 2, porque eran 2 hexágonos, más raíz de 3 por 2, porque eran 2 triángulos equiláteros. Entonces el área total, 6 raíz de 3 por 2 más raíz de 3 por 2. Esto nos da 14 raíz de 3, o en decimales nos daría 24,25, porque redondeamos hacia arriba, porque el tercer decimal es 8. Y eso serían, estos eran
Mira, no les puse ni son centímetros ni metros, ahí se me fue. Unidades al cuadrado, porque no sabemos cuál unidad de medida es. Entonces ya tenemos la respuesta de la parte A. Va la respuesta de la parte B, que sería lo del borde. El borde sería, recuerden que es la parte externa. Usted no le va a hacer un borde a una alfombra aquí en el medio, ¿verdad? Entonces solo contamos los lados que están por fuera, porque es el borde de la alfombra, no el perímetro de las figuras en sí, ¿verdad? Es el externo de la alfombra completa. Entonces el perímetro de la alfombra sería 2 por, ¿y cuántos lados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O lo mismo que pudo haber sido ir contando de 2 en 2. El perímetro de la alfombra sería 20. Entonces ya tenemos para la parte de las respuestas. Deberán se requieren limpiar. Se requiere limpiar 24,25 unidades. ¿Y cuántos metros de 10? Y requiere... Ah, mira, estaba en metros, sí. No hubiera palabra metros, lo siento. Según yo, no había unidad. Metros cuadrados, y se requieren 20 metros de 10. Y ese sería el problema número 4.